bestias más letales que habitan en las profundidades del mar. En las sagas y crónicas nórdicas de la Edad Media se menciona un terrorífico monstruo marino del tamaño de una isla, que se movía por los mares entre Noruega e Islandia. En el siglo XIII, la saga irlandesa de Howard Orr hablaba del monstruo más grande del mar, que se tragaba hombres y barcos e incluso ballenas. Estas intrigantes noticias se retoman en textos posteriores. En el siglo XVI, en la crónica del sueco Olaus Magnus, se describía como criaturas colosales capaces de hundir un barco. Esas podrían ser la descripción simplificada de lo que era el Kraken. Cualquiera que reuniera el suficiente valor para navegar las aguas de los mares anteriormente mencionados era difícil que viviera para contarlo. Tal era el poder del Kraken que se dice que con sus brazos podía abrazar a cualquier barco y destruirlos fácilmente. No obstante, en el caso de que no fuese capaz de ello, también contaba con la capacidad de generar un torbellino tan fuerte que hundía los navíos bajo el agua y no se volvía a saber nada de ellos. Debido a su tamaño, era capaz de atacar a cualquier barco sin problemas y tragarse a toda la tripulación para así alimentarse. Aún así, a pesar del riesgo que suponía encontrarse con él, había quien quería ir tras su búsqueda, sobre todo los pescadores más intrépidos, porque se decía que cuando el kraken surgía del agua salían disparados cardúmenes de peces que capturaban los pescadores para así hacerse de una gran cantidad de alimentos. Por otro lado, para ponernos un poco más en situación, el término kraken proviene de krake, una palabra del nórdico antiguo que se utilizaba para definir a los monstruos marinos, al igual que en el alemán actual kraken, el plural de krake significa pulpo. Toda su historia se retoma de un relato escrito en 1180 por el rey Sverre de Noruega. En un manuscrito antiguo se podía leer que el kraken era uno de los muchos monstruos marinos que habitaba en las aguas y se decía que tenía un tamaño colosal. De hecho, era tan inmenso que se comparaba con una isla y se mencionaba que tenía el aspecto de un calamar gigante. En el siglo XVIII, tales historias seguían circulando y de hecho fue entonces cuando se empezó a conocer al monstruo con el nombre de Kraken, pero no fue hasta 1752 cuando se hizo más popular su nombre gracias al obispo de Bergen, Erik Lubitze Pontoppidan, quien lo describió en su relato Historia Natural de Noruega. Habla que el kraken es una bestia de 1,5 millas de longitud, que si agarra al buque de guerra más grande, lo arrastraría hasta el fondo, y especifica que vive apostado en el fondo marino y solo sube a la superficie cuando es calentado por el fuego del infierno. Pontoppidan, por ejemplo, anotaba que las descargas del animal enturbian las aguas, por tanto podría tratarse de un calamar gigante. La historia del kraken se relacionaba con las peripecias de marineros en mares ignotos, que contaban a la vuelta lo que habían visto y vivido. Si los marinos nórdicos se habían limitado al Atlántico Norte, en la época moderna el campo de observación se amplió a todo el Pacífico. Algunos marinos hablaban del diablo rojo, un calamar que atrapaba y devoraba a náufragos. Otros se referían a animales marinos insaciables que alcanzaban 12 o 13 metros de largo. Los testimonios de oficiales de marina que describían encuentros con estos seres se sucedían sembrando el desconcierto entre los científicos. En 1735, el célebre naturalista sueco Carl von Linneo, padre de la taxonomía moderna, incluyó al kraken en su sistema natural, pero la mayoría de científicos no estaban preparados para asumir la existencia del terrible monstruo nórdico. En 1801, el naturalista francés Pierre Denis de Montfort
En su historia natural general y particular de los moluscos, recogió los animales más enormes que existen en el planeta, el pulpo colosal y el pulpo kraken. El relato venía acompañado por imágenes que sirvieron para ponerle cara al kraken, pero también por anécdotas que decían que esta criatura había acabado con una decena de barcos de guerra británicos. Sin embargo, para desgracia de Montfort, esta historia se acabó desmintiendo porque en realidad se descubrió que los navíos fueron arrasados por culpa de un huracán, provocando el rechazo unánime de la comunidad científica y el descrédito de por vida de su autor. Como consecuencia, su carrera se hundió por completo. En 1853 se volvió a hablar del kraken, ya que su leyenda cobró peso gracias al naturalista noruego Japetus Stextrus. Se dice que en aquel momento se topó con un cefalópodo gigante al que llamaron Architeuthis dux en una playa danesa. Sin duda, fue el más grande de todos los que habían registrado hasta el momento, dado que tenía una longitud de 18 metros contando sus largos tentáculos, algo totalmente fuera de lo habitual, porque la mayoría son bastantes más pequeños. Asimismo, los ojos del calamar gigante están considerados como los más grandes de todos los animales del mundo, algo que es comprensible porque los necesita para navegar por las oscuras profundidades del océano, dado que es capaz de sumergirse a más de 1100 metros y se dice que puede alcanzar hasta los 2000 metros. A pesar de todo, este animal sigue siendo un misterio y se sabe muy poco sobre él, hasta el punto que no está claro si es un único tipo de calamar o en realidad hay más. En 1861 se produjo el episodio que supuso un antes y un después en la historia del calamar gigante. El vapor francés Alecton encontró un cefalópodo de 6 metros de longitud al noreste de Tenerife, en aguas del Atlántico. Su comandante, el capitán de fragata Frédéric Bouguer, relató el encuentro en un informe a la Academia de las Ciencias francesas. El animal parecía querer evitar la nave, pero el capitán se dispuso a cazarlo disparando arpones y fusiles contra él. Incluso mandó izarlo a bordo atando un cabo alrededor de su cuerpo, pero finalmente la criatura se zambulló en las profundidades. Aún así, Bouguer se quedó con un fragmento del calamar que hizo llegar al prestigioso biólogo Pierre Flourens. El calamar gigante irrumpió por derecho propio en la literatura como obras como Los trabajadores del mar de Víctor Hugo o 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Siempre ávido de nuevos descubrimientos científicos, Verne describió en su obra el encuentro del Alecton y todas las referencias míticas e históricas del animal. También incluyó el ataque de un calamar al propio submarino Nautilus. Los científicos, por su parte, analizaron los testimonios de marinos y los restos del calamar recuperados del mar o varados en la playa y llegaron a concluir de que correspondían a una especie particular de calamar que denominaron Architeuthis dux. Todavía hoy es este un animal misterioso. Casi nada se sabe de su ciclo vital y sus costumbres, ni siquiera si se trata de un único tipo de calamar o de varios. Tan solo ha podido ser filmado de manera esporádica por un equipo científico japonés en el 2006, por una expedición científica en México en 2007 y un canal norteamericano en 2012. En todo caso, su tamaño ronda los 10 metros en el caso de los machos y 14 metros en el caso de las hembras. Su ojo, el más grande del reino animal, puede medir hasta 30 centímetros de diámetro.
El hábitat de estos animales se sitúa en las profundidades extremas, sobre todo del Océano Pacífico, pero también del Atlántico. Por ejemplo, encuentra refugio en el cañón de Áviles, que se hunde a 5.000 metros de profundidad frente a la costa asturiana. Desde siempre, los pescadores del lugar están acostumbrados a encontrarlo cuando salen a faenar y nunca dieron demasiada importancia a la controversia sobre su existencia. Le es tan familiar que tiene su particular nombre, vernáculo, peludín, y desde 1997 cuenta con un museo en su honor en Luarca. Peludín o Architeutis, lo cierto es que el kraken es un animal real, aunque no tan fiero como las criaturas salidas de la imaginación nórdica y los bestiarios renacentistas. Tan real que solo nuestro secular abandono de la exploración submarina y los avances de la ciencia nos separan de su pleno conocimiento y estudio. Entretanto, su misterio seguirá alimentando a una legión de criptozoólogos empeñados en resucitar no solo al kraken y otras bestias terribles, sino a las criaturas más románticas de las viejas leyendas marinas.